Bien, en esta oportunidad trataremos de explicar el metrado de acero, cálculo de material y presupuesto. Es decir, calcularemos la cantidad de acero en kilogramos teniendo en cuenta los diferentes pesos en kilogramos sobre metro lineal de varilla según diámetro, asimismo la cantidad de varillas por diámetro y su costo respectivo de todo lo metrado. Bien, calcularemos el acero en zapatas, en vigas de cimentación, en sobrecimientos, en columnas, en placas, en vigas, en losas aligeradas, en losas macizas y en escaleras. Y finalmente tenemos el resumen del presupuesto. Bien, empecemos entonces con el cálculo de acero o metrado de acero en zapatas. Para eso, obviamente, necesitamos tener al alcance el plano respectivo de estructuras. Tenemos por aquí el plano. Vayamos entonces al acero en zapatas. Según el cuadro de zapatas, tenemos 5 tipos de zapatas. Vayamos entonces a la zapata número 1, cuyas dimensiones son de 2 metros por 2.50 metros. Y el acero que irá en esta zapata nos indica como acero longitudinal un fierro de 5 octavos cada 0.20 metros y acero transversal un fierro también de 5 octavos cada 0.20 metros. Bien, entonces vayamos a nuestra plantilla, zapata número 1. En primer lugar, registramos sus dimensiones de esta zapata. Como longitud 1 tenemos 2.50 metros y longitud 2 de 2 metros. El refuerzo longitudinal inferior entonces será un fierro de 5 octavos cada 0.20 metros y el refuerzo transversal inferior será también un fierro de 5 octavos cada 0.20 metros, como indica el plano. Es únicamente refuerzo inferior. Vayamos a ver el detalle en corte de esta zapata. Tenemos por aquí la zapata número 1 y como podemos ver únicamente hay refuerzo inferior. En algunos casos hay zapatas que cuentan con refuerzo inferior y refuerzo superior. En ese caso se tendría que adicionar. En este caso únicamente refuerzo inferior tanto longitudinal como transversal. Bien, seguidamente entonces registramos el número de elementos, es decir, la cantidad de zapatas que existen de este mismo tipo. Vayamos a nuestro plano y vemos que zapatas número 1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 tipos de zapatas número 1 entonces. Para ambos casos sería. Y el resto de cálculos ya se origina automáticamente. Como podemos ver en el corte de la zapata, el fierro inferior tiene sus ganchos respectivos en ambos extremos, hacia arriba. Es la forma correcta de cómo se debería colocar los aceros en zapatas. Muchas veces simplemente se coloca en forma de parrilla únicamente, sin ganchos. Bien, entonces estos ganchos van a depender del diámetro de varilla. Para eso, por aquí en la hoja tablas, y tenemos aquí ganchos para zapatas y columnas. Para zapatas, como ya lo indiqué, sería este gancho o este doblez hacia arriba de los fierros tanto longitudinales como transversales. Y para el caso de columnas, pues sería esta parte de fierro que se ancla en el fierro de la zapata. Entonces, esta longitud de gancho depende del diámetro. En este caso, el diámetro del acero en zapatas es de 5 octavos, por lo tanto el gancho sería de 0.30 metros y es lo que presenciamos aquí, 0.30 metros. Seguidamente, el número de piezas por elemento. Para el refuerzo longitudinal inferior serían de 10 fierros por cada zapata. ¿Cómo se calcula esto? Sabemos que este fierro longitudinal se va a repartir en la longitud de 2 metros, menos el recubrimiento. Registramos antes el recubrimiento, según lo que indica el plano también. Vayamos a ver las especificaciones técnicas y vemos recubrimientos, zapatas, 5 centímetros sobre el solado nos indica y 7.5 centímetros sobre el suelo. Entonces el recubrimiento será 0.075 metros. Le restamos entonces a esta longitud de 2 metros 2 veces el recubrimiento, eso entre el espaciamiento que es cada 0.20 metros. Redondeamos al menor y adicionamos una unidad y tenemos
10 fierros longitudinales. Y fierros transversales de la misma manera, el fierro transversal se va a distribuir en la longitud mayor. Entonces le restamos a la longitud de 2.50 metros, 2 veces el recubrimiento, eso entre el espaciamiento del refuerzo transversal cada 0.20 metros también. Redondeamos al inferior y le sumamos una unidad. Y tenemos 12 piezas o 12 fierros transversales. Vayamos a ver la explicación en el plano. El refuerzo longitudinal es el que es paralelo a la mayor longitud, lo estamos considerando de esa manera. Entonces este fierro se va a repartir en la longitud menor, que es de 2 metros, ¿no? Cada 20 centímetros, y según el cálculo entran 10 varillas. Y el refuerzo transversal es el paralelo a la longitud menor de la zapata y se reparte o se distribuye cada 0.20 metros en la longitud mayor. Por eso es el cruce respectivo de esta manera, ¿no? Seguidamente, la longitud de este fierro. Entonces, la longitud será para el refuerzo longitudinal la longitud de la zapata, que es de 2.50 metros, menos 2 veces el recubrimiento, más 2 veces el gancho. Un gancho a cada extremo. Y esa vendría a ser la longitud total para el refuerzo longitudinal inferior, 2.95 metros. Y para la longitud del refuerzo transversal sería de la misma manera, 2 menos 2 veces el recubrimiento más 2 veces el gancho. Y tenemos 2.45 metros. Seguidamente el peso también ya se obtiene automáticamente. El peso para una varilla de 5 octavos es de 1.552 kilogramos sobre metro lineal. Este peso también lo podemos encontrar en la hoja tablas. Tenemos aquí los pesos de las varillas para los distintos diámetros. Para 5 octavos, como podemos ver, 1.552 kilogramos sobre metro lineal. Este peso muchas veces depende del tipo de acero, ¿no? En algunos casos hay una leve variación entre el acero de Sider Perú o el acero de Aceros Arequipa. Para el caso de Perú, si en otros países existen otros pesos para los diámetros de varillas, pues simplemente se tendría que cambiar en esta parte y ya se actualiza la hoja de metrados. Bien, y seguidamente entonces calculamos ya el parcial en kilogramos, que vendría a ser la multiplicación del número de elementos, 6, por el número de piezas por elemento, 10, por la longitud del acero de 2.95 y por su peso respectivo. Y tenemos 274.70 kilogramos para el refuerzo longitudinal inferior. Del mismo modo multiplicamos y obtenemos 273.77 kilogramos para el refuerzo transversal inferior. Bien, seguidamente calculamos la cantidad o el número de varillas. Como calculamos, vendría a ser la multiplicación del número de elementos por pieza por elementos por la longitud, ya no por el peso. Por el peso se multiplica para obtener el resultado en kilogramos. En este caso, para obtener el resultado en varillas, simplemente la multiplicación de estos tres valores que ya les acabé de indicar entre 9. 9 viene a ser la longitud de la varilla o del fierro. Sabemos que las varillas pues vienen de una longitud de 9 metros. Entonces, dividimos, lo expresamos como entero y le adicionamos una unidad. Tendríamos entonces en este caso 20 varillas, tanto para el refuerzo longitudinal inferior y para el refuerzo transversal inferior, 20 varillas. Y aquí pues tenemos la cantidad de varillas según diámetro. 20 varillas se ubica pues obviamente en 5 octavos, de acuerdo al diámetro. Y de la misma manera realizamos el metrado del acero para las demás zapatas. En primer lugar, registramos las longitudes de las zapatas, luego elegimos el diámetro respectivo, su espaciamiento y la cantidad de elementos o la cantidad de zapatas de este mismo tipo que existen. Y los demás cálculos pues ya se realizan de forma automática. Y finalmente podemos obtener pues el total de acero en kilogramos y el total de acero en varillas. En este caso, por ejemplo, para el total de zapatas que hemos metrado, tenemos un total de 1042.01 kilogramos y 79 varillas de 5 octavos. Bien, continuamos. Seguidamente realizamos el metrado de acero en vigas de cimentación. Vayamos en primer lugar a nuestro plano entonces. Tenemos por aquí el siguiente plano. Vamos a calcular el acero para estas vigas de cimentación.
de este plano. Vamos a calcular de los ejes A y C. Bien, vayamos entonces al cuadro de vigas de cimentación. Tenemos aquí vigas de cimentación 1 y vigas de cimentación 2. Bien, vayamos también a ver el detalle del refuerzo en elevación o en corte. Es importante contar con planos bien detallados para el metrado de acero, es decir, que sus longitudes sean las correctas, que se hayan considerado el recubrimiento respectivo, los traslapes que van a ir. Bien, aquí tenemos entonces el eje A. En el eje A tenemos como tipo viga de cimentación 2, prácticamente en todos los tramos, a excepción del tramo 2-3, que es viga de cimentación 1. Lo vamos a metrar en uno solo, tanto el eje A como el eje C. Vayamos entonces al cuadro de vigas de cimentación. Para registrar primeramente los aceros que vamos a metrar, tenemos refuerzo principal superior, que vendrían a ser los aceros de las esquinas, refuerzo principal inferior, también de las esquinas, refuerzo adicional superior. Para el caso de vigas de cimentación 1 tenemos refuerzo adicional superior, que son los fierros de en medio, refuerzo intermedio, vemos que en ambos casos tenemos refuerzo intermedio y sus estribos respectivos. Bien, el refuerzo principal superior es de 3/4 en ambos casos, son los dos fierros de las esquinas. El refuerzo principal inferior también es de 3/4 en ambos casos. El refuerzo adicional superior también es de 3/4, que es para el caso de viga de cimentación 1. Nos indica acá los 4 son de 3/4, entonces también son de 3/4 los adicionales. El refuerzo intermedio es de media pulgada. Elegimos entonces media pulgada. Y los estribos, vemos por aquí, los estribos son de 3/8 en ambos casos. Bien, seguidamente los elementos. Lo vamos a hacer en uno solo de los dos ejes, entonces tenemos dos para todos los casos, dos ejes. Las piezas por elemento. El refuerzo principal superior, vemos que cuántos fierros hay, son los dos de las esquinas, hay 2 fierros entonces. Refuerzo principal inferior, también hay 2 para ambos casos, 2 fierros. Refuerzo adicional superior, hay 2 únicamente. Si aquí por ejemplo indicara 5 fierros de 3/4, los principales vendrían a ser de las esquinas, que son 2, y los adicionales ya vendrían a ser 3. En este caso únicamente 2 fierros. El refuerzo intermedio también son 2 fierros, uno a cada lado, de media pulgada, y los estribos. Los estribos hay en este caso 191. Tendríamos que ir al detalle en elevación para poder contarlos todos los estribos. Por eso precisaba que es importante pues contar con un plano de estructuras y sobre todo el detalle del acero bien especificado, bien detallado, para no tener mayores inconvenientes al momento del metrado. Entonces, la cantidad de estribos tendríamos que contar todos los estribos que hay en las vigas de cimentación, ¿no? Si era acá 1, 2 y así en todo el tramo del eje A. En ambos casos hay un total de 191 estribos en cada uno de los ejes, porque pues la distribución de los estribos es la misma y la distancia de los ejes también es la misma, obviamente, ¿no? Entonces 191 estribos. Seguidamente la longitud. La longitud de refuerzo principal superior vendría a ser entonces la longitud de este gancho más toda esta distancia. Como aquí esta longitud es mayor a 9 metros, obviamente vamos a tener traslapes. Por eso es que precisaba que es importante contar con un plano de acero bien detallado. Por ejemplo, aquí indica traslape de 1.15 metros. Este traslape depende del diámetro del acero. Para 3/4, vayamos a ver por aquí en tablas, traslapes en vigas, losas, cimentación, para 3/4 es 1.15 metros. Entonces tendríamos que medir directamente del AutoCAD, luego medimos la otra longitud. Por ejemplo, si comprobamos cuánto mide todo este segundo fierro, 8.61 metros, ¿no? Entonces, más 6.28, que es nuevamente este otro fierro, más 3.53, que es este otro fierro que ya termina con su gancho en el extremo. Bien, seguidamente la longitud del refuerzo principal inferior también vendría a ser la misma, 26.86 metros. El refuerzo adicional superior sería 4.65, porque ese refuerzo adicional únicamente va en el tramo 2-3, ¿no?
tendríamos que medir este fierro de color fucsia en este caso, en el que lo acabamos de seleccionar, incluido su gancho. Tiene una longitud de 4.65 metros. Es lo mismo para ambos ejes, como les había mencionado. El refuerzo intermedio es 23.60 metros, es casi similar que los refuerzos principales, únicamente que estos refuerzos intermedios ya no tienen gancho. Y finalmente la longitud del estribo. Estas vigas de cimentación, vayamos a ver nuevamente el cuadro de vigas de cimentación, son de 0.30 por 0.70 metros. Entonces, como calculamos, vendría a ser 2 por 0.70 menos 2 veces el recubrimiento, que es de 0.04 metros, más 2 veces, tanto arriba y abajo, de 0.30 menos 2 veces el recubrimiento, más el doblez respectivo. Son dos dobleces, 2 por 0.08. Este 0.08 también depende pues del diámetro. Para estribos de 3 octavos generalmente 0.08. Vayamos a ver por aquí también en tablas tenemos esas medidas. Para dobleces de 3 octavos tenemos esta longitud de 0.08 metros. Bien, y de esa manera calculamos que para un estribo, por ejemplo, entraría una longitud de 1.84 metros de acero. Seguidamente el peso ya se genera automáticamente dependiendo del diámetro de varilla que hayamos indicado inicialmente. Por ejemplo, el fierro de 3/4 tiene un peso de 2.235 kilogramos sobre metro lineal, el fierro de media pulgada 0.994 kilogramos sobre metro lineal y el fierro de 3 octavos 0.56 kilogramos sobre metro lineal. Seguidamente multiplicamos ya entonces el número de elementos por el número de piezas por elemento, por la longitud y por su peso respectivo. Y obtenemos ya el peso en kilogramos. Seguidamente calculamos el acero en varillas. Por ejemplo, para el refuerzo principal superior entrarían 12 varillas. Para el inferior de igual manera 12 varillas. Para el refuerzo adicional superior únicamente 3 varillas. Para el refuerzo intermedio 11 varillas y para los estribos 79 varillas. Y seguidamente ya se genera pues de acuerdo al diámetro respectivo. Seguidamente las vigas de cimentación 3 de los ejes 2, 3, 4, 5 y 6 de nuestro plano, por ejemplo. La viga de cimentación 3 de los ejes pues 2, 3, 4, 5 y 6 que vendrían a ser los mismos. Vayamos a ver el detalle en elevación. Tenemos por aquí el eje 3, 4, 5 y 6, por ejemplo. Entonces, de igual manera aquí registramos refuerzo principal superior, refuerzo principal inferior, refuerzo adicional superior tenemos aquí, refuerzo intermedio también y estribos. Seguidamente la cantidad de elementos, como estamos indicando aquí 5 ejes, van a haber 5 vigas de cimentación, las piezas por elemento, refuerzo principal superior son de las esquinas, va a haber obviamente 2, inferior también 2, el adicional únicamente tenemos 1, como indica el plano respectivo, tenemos aquí, nos dice un fierro de 5 octavos. Refuerzo intermedio también 2, uno a cada lado de media pulgada y los estribos tendríamos que contar, hay 48 estribos. Bien, seguidamente la longitud medimos del AutoCAD y el peso ya se genera automáticamente dependiendo del diámetro que hayamos asignado inicialmente. Bien, seguidamente el parcial en kilogramos o en varillas y finalmente pues tenemos por ejemplo para las vigas de cimentación un total de 1782.36 kilogramos de acero o en varillas pues ya clasificadas por diámetro tenemos un total de 129 varillas de 3 octavos, 20 varillas de media pulgada, 5 varillas de 5 octavos y 47 varillas de 3/4. Eso es lo que entraría en todas estas vigas de cimentación que hemos metrado. Bien, seguidamente vayamos al metrado de acero en sobrecimientos. Vayamos a nuestro plano entonces en primer lugar. Empecemos con el sobrecimiento del eje 1. Tenemos aquí sobrecimiento debido a que habrá presencia de muros, ¿no? Entonces vayamos al eje 1, vayamos a la elevación para poder presenciar mejor el detalle del acero en el sobrecimiento. Tenemos aquí este tramo de sobrecimiento entonces. Para sobrecimientos únicamente tenemos refuerzo vertical y refuerzo horizontal. Bien, entonces refuerzo vertical, vayamos a ver el detalle de algún corte. Y por aquí en cualquier corte el detalle del sobrecimiento es el mismo. Tenemos por ejemplo aquí tanto el refuerzo vertical como horizontal son de 3
octavos cada 0.20 metros. Bien, entonces vayamos a la elevación nuevamente. Al eje 1 tenemos el sobrecimiento aquí entonces de 3 octavos, tanto vertical como horizontal. En este caso solo estamos metrando el eje 1, sería número de elementos 1, piezas por elemento. Vayamos a ver refuerzo vertical. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 piezas o 11 fierros. Y refuerzo horizontal hay únicamente 4, que vendría a ser 1, 2, 3 y 4 fierros horizontales. La longitud lo medimos directamente del AutoCAD. El refuerzo vertical, como habíamos visto en el detalle en corte, tiene un doblez. Por aquí este doblez, entonces medimos toda la longitud vertical más este doblez, ¿no? 1.03 más 0.11. Y el refuerzo horizontal únicamente recto, sin ningún doblez ni gancho, de 2.46 metros. Bien, seguidamente el peso del acero según diámetro, que ya se genera automáticamente. Para 3 octavos es 0.56. Multiplicamos y obtenemos un parcial en kilogramos. Luego el cálculo para convertirlo a varillas. Y así todos los sobrecimientos. Finalmente obtenemos un total de 102.05 kilogramos, o en varillas un total de 26 varillas de 3 octavos para todos los sobrecimientos que hemos metrado. Bien, seguidamente el acero en columnas. Vayamos a nuestro plano entonces en primer lugar a identificar cuántos tipos de columnas tenemos. Vayamos al cuadro de columnas directamente, columna 1 y columna 2. Entonces en la columna 1 vayamos a registrar ya los diferentes aceros que tenemos. Refuerzo longitudinal principal, que vendrían a ser de las caras principales, de 3/4 en este caso. Refuerzo longitudinal adicional, de las caras en este caso laterales lo estamos considerando. Estribos de 3 octavos, más una grapa suplementaria que tenemos. Bien, y para la columna 2 también tenemos refuerzo longitudinal principal, de las caras principales. No tenemos refuerzo longitudinal adicional. Seguidamente los estribos y una grapa suplementaria, como nos indica el plano. Indicamos sus diámetros. Seguidamente los elementos, es decir, cuántos tipos de columna C1 tenemos, ¿no? Contamos en nuestro plano, tenemos 8 columnas del tipo 1, entonces serían 8 para todos estos tipos de acero, porque cada columna pues tiene estos tipos de acero que hemos identificado. Seguidamente el número de piezas por elemento, refuerzo longitudinal principal según el cuadro de columnas, tenemos 4 en esta cara y 4 en la otra cara, sería 8. Refuerzo longitudinal adicional sería únicamente 2, 1, 2. Estribos tendríamos que contar en el plano, en el detalle, en elevación tenemos 144 estribos, grapa suplementaria 72, es decir, la mitad que los estribos. ¿Por qué los estribos hay el doble? Porque hay 2 estribos, ¿no? Un estribo que engloba únicamente a 3 fierros y el otro por el otro lado se cruza, ¿no? Y las grapas sí únicamente una sola. Por eso es que hay el doble en este caso. Seguidamente la longitud. Tendríamos que medir en este caso para el refuerzo longitudinal principal el anclaje en la zapata. Vayamos a ver la elevación. Tenemos por ejemplo aquí columna 1, por ejemplo. Columna 1, este anclaje que es en este caso de 0.35 más toda esta longitud de 8.12. Vemos que no pasa los 9 metros, por lo tanto no será necesario adicionar traslape. Y más 0.35 que dobla en la parte de arriba, ¿no? Sería toda la longitud. De igual manera para el refuerzo longitudinal adicional, los estribos, la longitud sería pues 2 por 0.20 más 2 por 0.42 más los dobleces respectivos, que serían 2 por 0.08. La grapa suplementaria sería pues 0.10, medimos en la AutoCAD 0.10 más 0.27 más el doblez, como es de 3 octavos también, 0.08. Bien, y de igual manera para la columna 2. Seguidamente los pesos ya se generan automáticamente de acuerdo al diámetro que hemos asignado inicialmente y finalmente multiplicamos para obtener un parcial en kilogramos para cada uno de los fierros que estamos metrando. Y para estos dos tipos de columnas, por ejemplo, que hemos metrado, tenemos un total de 3.342.85 kilogramos de acero. Convertido a varillas, tenemos un total de 279 varillas de 3 octavos, 16 varillas de 5 octavos y 87 varillas de 3/4. Seguidamente, el cálculo de acero en placas. Bien, vayamos a nuestro plano entonces.
Vamos a metrar la placa número 1, placa número 1. Aquí tenemos el detalle de la placa número 1. Tenemos entonces refuerzo longitudinal en los bordes. Esta placa cuenta con bordes, es decir, con columnas en ambos extremos. Refuerzo longitudinal en bordes, entonces tenemos de 3/4, estribos en los bordes que son de 3/8. Tenemos una grapa suplementaria que va en los bordes también, que es de 3/8. Tenemos refuerzo vertical en el núcleo ya de la placa, refuerzo vertical que son los puntos, y el refuerzo horizontal. Como número de elementos o número de placas 1, tenemos uno solo en el plano, tenemos un solo tipo de placa 1. Número de piezas por elemento, refuerzo longitudinal en los bordes, tenemos 6 en un borde y 6 en el otro borde, serían 12 fierros. Estribos sería 156, 78 estribos en cada uno de los bordes. Grapas suplementarias también sería lo mismo, 156 en ambos bordes. Refuerzo vertical en el núcleo, tenemos 26 fierros verticales, tendríamos que contar todos los puntos que podemos presenciar en el plano. Refuerzo horizontal en el núcleo, tenemos 50, tendríamos que contar en el detalle en elevación de la placa número 1, la de aquí. Tenemos que contar entonces todos los refuerzos horizontales. Hay en este caso 50 fierros. Bien, seguidamente la longitud. Para los refuerzos longitudinal de los bordes, similar a las columnas, tiene un gancho o un anclaje en la parte inferior, en la zapata, de 0.35. La longitud vertical es 8.12 y un doblez en la parte superior de 0.35 también. Tenemos una longitud total. Los estribos, de igual manera que en las columnas, 1.14 en este caso, sería, los bordes son de 0.30 por 0.35. El recubrimiento es de 0.04 metros, entonces 0.22 por 2 más 0.27 por 2 más los dobleces de 0.08 por 2. Hay una longitud de 1.14. Grapa suplementaria, medimos en el plano también, es de 0.45. El refuerzo vertical del núcleo es de 8.52. Medimos en el plano, en el detalle en elevación, estos refuerzos verticales del núcleo de la placa, que es 0.20 como anclaje inferior, luego la longitud de 8.12 más 0.20 el doblez en la parte superior. El refuerzo horizontal es de 5.33 metros de longitud. Bien, seguidamente el peso respectivo ya se genera automáticamente de acuerdo al diámetro, finalmente el parcial en kilogramos y así para las demás placas. Tenemos placa 2, por ejemplo, y placa 3. En la placa 2 aquí se ha dividido el metrado, se ha calculado primero para el borde, debido a que estos bordes ya no son los mismos, ¿no? Entonces se ha dividido para un borde de 0.35 por 50, el otro es de 0.25 por 30. Luego el núcleo, hay un núcleo de 0.15 y hay un núcleo de 0.25. Viene a ser esta otra placa 2, esta placa 2. Hay diferentes tipos de bordes, como les indicaba. Entonces simplemente se divide este metrado para hacerlo de una manera más ordenada. La placa 3 es similar a la placa 1. Bien, finalmente, por ejemplo, para el total de placas metradas tenemos un total de 2.624.82 kilogramos. Y en varillas tenemos pues un total de 309 varillas de 3/8. Tenemos 20 varillas de media pulgada, 28 varillas de 5/8 y 28 varillas de 3/4. Bien, seguidamente el acero en vigas. La viga 101, expliquemos en este caso. Vayamos a nuestro plano. Tenemos por aquí la viga 101 del eje 1. Viga 101 de 0.25 por 0.40 metros. Entonces vayamos al detalle del eje 1. Por aquí tenemos el eje 1, la viga 101, que es esta de acá. Bien, entonces, ¿qué refuerzos tenemos? Tenemos refuerzo principal superior, refuerzo principal inferior de 5/8 en ambos casos y estribos únicamente. No tenemos refuerzos adicionales. Número de elementos entonces, como estamos el eje 1, sería 1 piezas por elemento. Tenemos como refuerzo principal superior 2 fierros. Inferior también 2 fierros y estribos 39. Tendríamos que contar todos los estribos que hay en este tramo más en este tramo. Todo el eje 1. Hay 39 estribos.
Seguidamente la longitud del refuerzo principal superior pues sería sus ganchos respectivos, que son de 0.30 metros más esta longitud horizontal más el otro gancho del otro lado. Tenemos una longitud total de 8.45 tanto para el superior como el inferior, y el estribo pues sería 2 veces 0.17 más 2 veces 0.32 más los dobleces 2 por 0.08, 1.14 en este caso. Bien, y finalmente el peso ya se genera automáticamente y multiplicamos. Para las vigas, por ejemplo, viga 102 del eje 2, tenemos refuerzo principal superior, tenemos refuerzo principal inferior, que son de las esquinas, tenemos refuerzo adicional negativo de 5 octavos, negativo va en la parte superior, refuerzo adicional positivo que va en la parte inferior de 3 cuartos, en este caso, refuerzo intermedio tenemos de 3 octavos y los estribos de 3 octavos también. Entonces, número de elementos, como las vigas de los ejes 2, 3, 4, 5 y 6 son las mismas, pues tenemos entonces número de elementos 5 para todos los casos. Piezas por elemento, como refuerzo principal superior, son de las esquinas, tenemos 2, que son los fierros que van de a largo. 2. Refuerzo principal inferior, también 2. Refuerzo adicional negativo, que va en la parte superior, tenemos 4. Tenemos 2 en este extremo y 2 en el otro extremo. Serían 4. Refuerzo adicional positivo, también 4, que ven en la parte inferior. 4 fierros de 3 cuartos, que son estos cortes únicamente. Refuerzo intermedio, 2, 1 a cada lado, y estribos 52. Tendríamos que contar todos los estribos que están distribuidos en todo este tramo. 52. Seguidamente la longitud. La longitud del refuerzo principal superior es 8.55. Sería sus dobleces en los extremos más esta longitud horizontal más el otro doblez en el otro extremo. Hacemos una longitud de 8.55 metros tanto para el refuerzo principal superior e inferior. El refuerzo adicional negativo son los que van en los extremos. En ambos extremos tiene la misma longitud, entonces únicamente una sola longitud registramos, que es de 3.10, porque aquí ya estamos indicando que hay 4 fierros. Refuerzo adicional positivo 4.95 es este corte que va en la parte inferior, 4.95 únicamente. Refuerzo intermedio ya no tiene dobleces, es el que va de a largo también, pero en la mitad de la viga. Y los estribos. Estas vigas son de 0.30 por 0.60, entonces sería 2 por 0.52 más 2 por 0.22 más 2 por 0.08. 52, restándole pues 2 veces el recubrimiento al 0.60, de 4 centímetros el recubrimiento, 0.22, restándole 2 veces al 0.30 el recubrimiento de 0.04 metros. Bien, y tenemos una longitud de 1.64. Seguidamente el peso ya se genera automáticamente de acuerdo al diámetro asignado inicialmente y luego multiplicamos. Seguidamente las vigas que restan. De la misma manera realizamos su metrado. Y finalmente tenemos, por ejemplo, un total de 1649.32 kilogramos de acero. Y en varillas tenemos pues un total de 113 varillas de 3 octavos, 40 varillas de media pulgada, 11 varillas de 5 octavos y 32 varillas de 3 cuartos. Bien, seguidamente el metrado de acero en losas aligeradas. Vayamos a nuestro plano también. Identificamos cuántos tipos de aligerado tenemos. En este caso, en este plano tenemos aligerado 1 y aligerado 2. Dos tipos de aligerados. Entonces, en el aligerado 1 tenemos refuerzo positivo que va en la parte inferior, que va de a largo, como indica aquí el detalle. Y tenemos refuerzo negativo en los extremos, que son los que van en la parte superior. Y refuerzo negativo intermedios. Tenemos refuerzo positivo de media pulgada. Es un solo aligerado de ese tipo, por lo tanto indicamos aquí 1. Piezas por elemento, tenemos 10. Sabemos que este fierro en las losas aligeradas va en las viguetas, entonces vemos en todo el aligerado 1, que va desde esta viga a esta viga, cuántas viguetas tenemos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 viguetas. Entonces van a haber 10 fierros. 10 refuerzos positivos. Y seguidamente medimos su longitud. Aquí está especificado con sus traslapes respectivos. Medimos únicamente toda esa longitud y tenemos 19,75. El refuerzo negativo en los extremos tenemos de 3 octavos. Vemos que en los extremos se ha considerado de 3 octavos el refuerzo negativo. Hay 2 extremos, también 10 fierros, hay 10 viguetas. Y como longitud es 1.14. Como longitud total 1.03 más un doblez de 0.11, 1.14. Y los refuerzos intermedios, tenemos cuántos elementos.
tenemos 5 porque va en este eje 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6. Hay 5 fierros, entonces 5 elementos. Piezas por elemento, 10 porque hay 10 viguetas y su longitud de 2,30. Medimos la longitud, por ejemplo, aquí hemos medido esta longitud, este corte, 2,30. Bien, y así de igual manera para el aligerado 2. Finalmente, el refuerzo por temperatura. Vayamos a ver el detalle. Tenemos por aquí el detalle, acero de temperatura de 6 milímetros cada 0,20 metros. Sabemos que este refuerzo va perpendicular a las viguetas, es decir, en este sentido. ¿Cuántas piezas por elemento? Tendríamos que repartirlo en todo este aligerado. Hay 90 fierros de una longitud de 7,90. Bien, y el peso ya se genera automáticamente. Seguidamente multiplicamos y tenemos, por ejemplo, un total de 674,89 kilogramos de acero para la losa aligerada. Y en varillas tenemos 80 varillas de 6 milímetros, 5 varillas de 3 octavos y 57 varillas de media pulgada que entraría en todo este aligerado que hemos metrado. Bien, seguidamente procedemos al metrado de acero en losa maciza. Vayamos a nuestro plano donde tenemos losa maciza. Tenemos esta parte, losa maciza, en el eje 7-8, el tramo BC, como está indicado en el metrado. Bien, y tenemos un refuerzo longitudinal superior, un refuerzo longitudinal inferior, un refuerzo transversal superior y un refuerzo transversal inferior. Es decir, va como una malla superior y una malla inferior. Bien, este metrado lo realizaremos similar al metrado de acero en zapatas. Indicamos el recubrimiento según nuestro plano para losas macizas es de 0,025. Indicamos sus dimensiones de toda esta losa maciza. Esta losa maciza que vamos a metrar es únicamente a una longitud de 1,80 y 2,60, es decir, esta parte, la mitad prácticamente. Pero el refuerzo longitudinal lo vamos a metrar todo hasta arriba. Y el refuerzo transversal solamente hasta la mitad. La otra mitad se va a calcular el metrado en escalera, porque este refuerzo, como le indica el plano, llega refuerzo de escalera. Entonces este refuerzo en esta otra mitad es de la escalera. Bien, entonces indicamos longitud 1, 1,80, que es la mitad únicamente, y longitud 2, 2,60 en estas partes. Todo el fierro es de media pulgada, como le indica aquí, doble malla de media pulgada cada 0,25 metros. Indicamos el espaciamiento también, 0,25 metros. Hay una sola losa maciza que estamos metrando y las piezas por elemento ya se generan automáticamente. Por ejemplo, refuerzo longitudinal superior sería pues 2,60 menos 2 veces el recubrimiento entre su espaciamiento más 1. Es decir, este refuerzo longitudinal, que son los aceros que lo estoy seleccionando, se van a repartir en esta longitud de 2,60. Van a entrar 11 varillas entonces, tanto superior como inferior. Y las varillas de refuerzo transversal vendrían a ser estas que están en este sentido, las que lo estoy seleccionando, se van a distribuir pues en 1,80. Entonces, como lo calculamos, 1,80 menos 2 veces el recubrimiento entre su espaciamiento más 1. Tenemos 8 varillas, tanto superior como inferior. Luego la longitud, medimos directamente del AutoCAD su longitud. Y finalmente el peso en kilogramos por metro ya se genera automáticamente de acuerdo al diámetro. Todos son de media pulgada, por lo tanto su peso es de 0,994. Multiplicamos y obtenemos, por ejemplo, un total para esta losa maciza que hemos metrado de 152,26 kilogramos. Y en varillas, únicamente 19 varillas de media pulgada. Bien, y para finalizar, el metrado de acero en escalera. Vayamos a nuestro plano a ver el detalle de escalera. Tenemos por aquí el detalle de la escalera, tramo 1 y tramo 2. Bien, entonces lo realizamos de la siguiente manera. El metrado de acero para el primer tramo, para el descanso y para el segundo tramo. Bien, de esa manera entonces. Empecemos. Tramo 1 tenemos refuerzo longitudinal superior. El refuerzo longitudinal superior es el que lo estoy seleccionando. Es de media pulgada. Indicamos media pulgada entonces. Su espaciamiento es cada 0,15 metros. Refuerzo longitudinal inferior también de media pulgada cada 0,15 metros. Refuerzo longitudinal adicional superior en la cimentación, el bastón, que es de media pulgada también, cada 0,15 metros.
y el refuerzo transversal, tanto superior como inferior, que es de 3 octavos y que vendrían a ser aquí los puntos de 3 octavos cada 0.25 metros. Bien, número de elementos es uno solo, estamos metrando una sola escalera, piezas por elemento, y ya se genera automáticamente. Antes de eso tenemos que registrar el recubrimiento. Para escaleras es generalmente de 0.02 metros y el ancho de la escalera será de 1.80 metros. Bien, entonces, ¿cómo se calcula la pieza por elementos para el refuerzo longitudinal superior de la escalera? Como lo estamos calculando aquí, sería el ancho de la escalera menos 2 veces el recubrimiento entre su espaciamiento más 1. Es decir, este refuerzo longitudinal se va a distribuir en todo este ancho de la escalera. Van a entrar 12 varillas. El refuerzo longitudinal inferior también se va a distribuir en el ancho de la escalera, serían 12 varillas. El refuerzo longitudinal adicional en la cimentación también se va a distribuir en el ancho de la escalera, 12 varillas. Y el refuerzo transversal superior e inferior tendríamos que contar que vendrían a ser los puntos, ¿no? Hay un total de 29 fierros transversales. Medimos la longitud entonces de todo este fierro, la longitud del fierro inferior, la longitud de este refuerzo en la cimentación de este bastón y la longitud de refuerzo transversal, que lo calcularíamos automáticamente restando pues el ancho de la escalera menos 2 veces el recubrimiento. Esa vendría a ser la longitud del refuerzo transversal. Bien, y ya hemos metrado el primer tramo. El descanso, tenemos el refuerzo longitudinal inferior en el tramo 1, los refuerzos transversales superior e inferior vendrían a ser los puntos y el refuerzo longitudinal superior, que es para el tramo 2 ya. Bien, son de media pulgada cada 0.15 metros todos, es un solo descanso. Y para el refuerzo longitudinal inferior, pues lo calculamos automáticamente, restando el ancho de la escalera menos 2 veces el recubrimiento entre su espaciamiento más 1. 12 varillas también entran. El refuerzo transversal superior e inferior tendríamos que contar la cantidad de puntos que hay en este caso, 23, y el refuerzo longitudinal superior también lo calculamos de la misma manera, restando el ancho de la escalera 2 veces el recubrimiento entre su espaciamiento más 1, 12 varillas. Medimos su longitud en el plano. Para el caso del refuerzo transversal se calcula restando pues todo el ancho de la escalera, que vendría a ser ya 2 veces este ancho menos el recubrimiento. Tenemos 3.56, porque este refuerzo transversal pues obviamente va en todo el descanso de la escalera. Y seguidamente pues el refuerzo longitudinal superior, que tendríamos que medirlo del AutoCAD. Bien, y en el segundo tramo tenemos de la misma manera que el primer tramo. Tenemos refuerzo longitudinal superior, que vendría a ser el que estoy seleccionando, refuerzo longitudinal inferior, refuerzo adicional en losa, que vendría a ser el que estoy seleccionando, y el refuerzo transversal superior e inferior, que vendrían a ser los puntos de esta parte de los escalones. Bien, todos son de media pulgada, a excepción del refuerzo transversal, que es de 3 octavos y que es cada 0.25 metros. Bien, es un solo tipo de escalera, por lo tanto 1, y la cantidad de fierros por elemento pues también se calcula automáticamente, restando el ancho de la escalera de 1,80 menos 2 veces el recubrimiento entre su espaciamiento más 1. Para el refuerzo transversal tendremos que contar todos los puntos que hay en esta parte de la escalera. Los puntos de esta parte son de la losa maciza, ya lo hemos calculado. Bien, seguidamente la longitud, medimos directamente del AutoCAD. Para el refuerzo longitudinal superior, por ejemplo, sería toda esta longitud que estoy seleccionando, 7.16. Para el refuerzo longitudinal inferior, también toda esta longitud tendríamos que medirlo, incluidos sus dobleces. Y para el refuerzo transversal, pues se calcula automáticamente restando 1.80 menos 2 veces el recubrimiento. Bien, y seguidamente se obtienen sus pesos respectivos de forma automática y se multiplica. Y obtenemos un total, por ejemplo, para esta escalera de 555.34 kilogramos de acero. Y en varillas pues tenemos 12 varillas de 3 octavos y 60 varillas de media pulgada, que van a ir en toda esta escalera. Bien, seguidamente, para finalizar, tenemos el resumen del presupuesto. Tenemos por elemento estructural que hemos metrado, por ejemplo, zapatas. Tenemos aquí todos los diámetros de varillas y en zapatas, como hemos metrado, únicamente tenemos varillas de 5 octavos. Entonces aquí automáticamente se presenta el metrado en 5 octavos, su precio unitario. El precio antes lo indicamos en tablas. Tenemos aquí las varillas y sus precios respectivos para cada una de estas varillas. Simplemente tendríamos que ingresar en esta parte. Por aquí he tratado de cotizar algunos precios. Estos precios van a variar de acuerdo al lugar, de acuerdo a la época.
y simplemente pues se tendría que cambiar en esta parte entonces. Y automáticamente pues aparece en el resumen del presupuesto. En este caso, por ejemplo, la varilla de 5 octavos tiene un costo de 91.25 soles. Bien, y se multiplica por el total de varillas que hemos metrado, 79. Y tenemos, por ejemplo, para zapatas, un parcial de 7.208.75 soles en las 79 varillas. Para las vigas de cimentación, por ejemplo, en este caso tenemos 129 varillas de 3 octavos, 20 varillas de media pulgada, 5 varillas de 5 octavos y 47 varillas de 3 cuartos. Su precio respectivo ya se extrae automáticamente y se multiplica. Y tenemos, por ejemplo, aquí un parcial para vigas de cimentación de 12.267.89 soles. Y así para columnas, placas, vigas, losa aligerada, losa maciza y escalera que hemos metrado. Y finalmente, por ejemplo, para todo el acero que hemos metrado en todos estos elementos estructurales, tenemos un total de 81.493.85 soles. Bien, de esa manera entonces hemos tratado de explicar y de ser lo más breves posibles el metrado de acero en los diferentes elementos estructurales de una edificación. Espero haya sido clara la explicación. Muchas gracias.